Y aquí estamos una semana más. Pentecostalismo para principiantes y críticos. Hoy somos lunes ¿cuánto? Hoy 17 de julio, creo, 17 de 17. julio 2023. Ya cumplimos 3 meses y pico en esta cuestión. Ya una playlist de 9 sesiones. Ya cada que vamos a hacer el repaso ya empieza a pesar bastante la cuestión de la edad, porque recordar ya 8 programas, yo no sé cómo vamos a hacer cuando vayamos por 15, 16, voy a tener que tener una lista aquí, pero una iniciativa que tenemos mi hermano, el estimadísimo Eliseo Jeremías Enrique. Bienvenido, mi hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, querido amigo, a toda la audiencia que como siempre nos está ahí siguiendo, los que van a venir más adelante. Estamos gozosos, contentos, es verdad, ya vamos por la sesión número 9 y aún faltan otras 3 para terminar, por así decirlo, este pequeño ciclo que hemos armado con nuestro querido amigo Emma, que siempre me da este espacio para poder compartir con usted y compartir juntos, porque esa es la idea, que compartamos juntos y no sea simplemente yo el que habla y esté como un loro. Esto es, como siempre digo, como sentarse a tomar mate. Yo tomo mate y él toma café a la distancia, pero unidos en el espíritu. Es así. Y al mismo tiempo poder servir de edificación. Y si Dios quiere, vienen cosas más adelante que estamos planeando ahí con Emma y sé que van a ser de bendición para nuestras vidas. Sí, y bueno, esta última sección nos hemos ocupado bastante de la cuestión de los dones. Todavía, como bien decís, nos faltan algunas sesiones más porque el tema es amplio, es rico, abierto al debate en cierto aspecto. Hemos hecho una refutación amistosa, si se le podría llamar así, a la cuestión del cesacionismo, pero bueno, además de eso hemos visto la historia general del pentecostalismo, así una vista de pájaro para que se dé una idea, un panorama. Estuvimos viendo un poquito acerca del don de lenguas, estuvimos haciendo también un par de programas sobre el pentecostalismo unicitario, y bueno, ahora nos ocupa la cuestión de los dones. Hay mucha tela más que cortar. Vamos a ver si nos da el tiempo, si nos da la oportunidad, pero es un placer servirle, es un placer brindarle esta información que seguro estoy que va a ser de edificación para todos ustedes. A ver, ¿qué hemos visto de los dones, Eliseo? ¿Qué podrías decir en un minuto, minuto y medio? Porque son 2, 3 sesiones que hemos tenido, pero ¿qué hemos visto hasta ahora? Bien, principalmente lo que hemos estado observando fue hacer una introducción. El tema de la temática, el tema de cómo es que están caracterizados los dones, cómo es que la academia ve el tema de los dones, cómo es que debe ser en cierto sentido su uso correcto. Hemos tocado ahí algunos pincelazos, pero con Emma estábamos hablando de que, ok, podemos hacer una introducción sobre los dones espirituales y eso está genial, pero sin embargo hay personas que uno le puede dar la introducción, pero no creen que los dones estén vigentes. Por lo tanto, nos tomamos la libertad de hacer, tuvimos 3 sesiones en las cuales estuvimos hondando, como bien nos decía nuestro hermano Elma, el tema de los dones, desde una perspectiva cesacionista, tocando el tema en la historia y enfatizamos específicamente eh, que los dones son necesarios y están vigentes. Ahora, la cuestión es, si están vigentes, ¿para qué? ¿O cuál es el propósito de que estos dones estén vigentes? ¿Cuál es la necesidad de que estén vigentes? Total, tenemos la palabra de Dios. Y si algo no dice la palabra de Dios, es hacer un contraste, eh, hacer como una especie de dialéctica entre la palabra y los dones, como un choque entre ellos, sino todo lo contrario. Pablo tenía las escrituras del Antiguo Testamento y predicaba, es como un comentario que se hace sobre el Antiguo Testamento revelando las verdades en Jesucristo, pero al mismo tiempo él escribía sus cartas, él hablaba en lenguas y al mismo tiempo edificaba la iglesia con los dones, corregía también los dones. No hay un choque entre los dones y la palabra. Y hoy una de las cosas que vamos a estar haciendo es hacer esa cuestión de autocrítica. Ahora nos toca a nosotros como pentecostales decir, esto es bíblico y esto hace parte de nuestra creencia y esto no. Y eso es uno de los fines de esta novena sesión. Así es, y nuestro marco de referencia el día de hoy va a ser un libro específico de la escritura, así que usted puede acompañar este programa cuando lo esté, especialmente los que lo más probable es que lo vea después, no lo vea en vivo,
Entonces, una invitación para que vaya a la primera carta a los Corintios. Hoy vamos a hacer algunos análisis referentes a esa carta, va a ser nuestro marco de referencia. Y bueno, ¿cuál es la importancia de esta carta en el tema de los dones? ¿Cuál era el trasfondo? ¿Cuál era el contexto? Etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a la carta a los Corintios, la iglesia, el momento, etcétera, 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 y su relevancia para nuestra comprensión de los dones espirituales. Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta una cuestión. La carta a los Corintios es una carta muy rica para comprender no solamente esta cuestión del tema de los dones, sino también al mismo tiempo para saber cómo funciona el tema de los dones y cómo funciona el tema de cierta comprensión de el fruto del Espíritu. Y esto es algo que nosotros debemos tener mucho en cuenta. La ciudad de Corinto era una ciudad sumamente comercial, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba completamente cercana al mar. Era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en aquella época, era económicamente rica, pero al mismo tiempo, como sabemos, era moralmente errónea. Si podemos hablar de la ciudad para centrarnos un poco en el contexto, como bien hablaba, debido a su ubicación, que estaba básicamente en el istmo de Corinto, el cual era utilizado prácticamente por todos los viajeros y comerciantes. La ciudad disfrutaba de una muy buena situación económica en el siglo I. El comercio era abundante en la ciudad, lo cual hacía que tuviera una importante población flotante, que es como se decía en aquella época, a los barcos mercantes, además de que la capital era como la capital de la provincia de Acaya, estaba revestida de una influencia política muy grande también, y estos factores hicieron un blanco predilecto para el plan de, evangelístico en aquella época, para el apóstol Pablo, el cual tenía por costumbre dirigirse principalmente a las ciudades más importantes para que desde allí la evangelización se propagara a las poblaciones circundantes. Sin embargo, como bien hablábamos, Corinto era más conocido por otro aspecto, y este era su estilo de vida inmoral, tan escandaloso y al mismo tiempo común. Era tarea común el quiero vivir a lo Corinto. Esto era una frase muy común en la época, o corintiar. Uno se iba de juerga con los amigos o se iba para tal lugar con mujeres y uno decía me voy a corintiar. ¿Por qué? Porque era tan común en aquella época esa relación ética y moral con la ciudad de Corinto, que era una frase predilecta para hablar sobre la inmoralidad, y fue acuñado obviamente para vivir entonces una vida licenciosa. El hecho de tener al mismo tiempo el templo más importante de la diosa Afrodita, que era la diosa griega del amor, el cual se encontraba en la parte más alta de la ciudad, tenía alrededor de 1000 prostitutas, hacía de esto una cuestión bastante grande de promiscuidad, de fornicación, de inmoralidad enorme, los cuales obviamente rendían y servían culto a la deidad. Sin embargo, también al mismo tiempo habían otros templos paganos, lo que aún más aumentaba la inmoralidad de la ciudad. Ahora, es increíble que teniendo en cuenta estos factores, es asombroso ver que el Señor mismo le dice a Pablo que tiene mucha gente en esa ciudad. ¿Por qué? Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. De hecho, en esta carta es una de las cartas en donde el tema de la doctrina de la depravación del ser humano más florece. Porque en una iglesia en donde es una comunidad de santos, hay pecado. En una iglesia en donde están manifestando los dones espirituales, hay personas que están en pecado. Y bien como le dice Pablo entonces de que Dios aún así tenía gente en esa ciudad, según Hechos de los Apóstoles capítulo 18, versículo 10, nosotros podemos ver que la iglesia de Corinto fue bendecida por Dios al contar con la presencia de Pablo por un largo periodo de tiempo. Siguiendo el patrón observado por la obra misionera en este aspecto, al llegar se dirigió
a la sinagoga en donde estuvo enseñando los sábados, según Hechos capítulo 18, hasta que fue abiertamente rechazado por los judíos. Se instala al lado de una sinagoga en una casa gentil de creyente, y desde ese lugar la iglesia fue fundada y edificada. A diferencia de otras ciudades, en Corinto Pablo recibió consuelo de parte del Señor de que nadie le iba a hacer daño, a pesar de toda la inmoralidad que había. Y a pesar del tiempo prolongado que estuvo con ellos en Corinto, podemos observar que Pablo, al dejarlos, no dejó de estar pensando en ellos, pero al mismo tiempo, al momento en que Pablo se va, las cosas empiezan a derrumbarse. Podemos observar en un corto periodo de tiempo que ya la iglesia empieza a decaer. Por lo tanto, podemos observar que esta iglesia gozaba de paz y de prosperidad, pero al mismo tiempo estaba, en lugar de crecer en la gracia y la santidad, estaba entrando a crecer en la carnalidad. Por eso que la preocupación de Pablo es tan evidente en este aspecto. ¿Sí? En las dos cartas, lo que deja ver que el apóstol Pablo no se limita simplemente a fundar iglesia y luego obviamente dejarlas abandonadas a la suerte, sino que estaba presentes en su corazón. Un dato interesante es que se dicen que posiblemente no fue la primera, no fueron dos cartas las que escribió Pablo a los Corintios, sino que posiblemente pudieron haber sido tres. Algunos dicen cuatro, yo me atino a tres simplemente, basado en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Entonces, Pablo conocía muy bien esta iglesia. Fue fundada en su segundo viaje misionero. Él estaba al tanto de forma contundente sobre las manifestaciones espirituales que habían en la iglesia de Corinto. Por eso es que Pablo les habla en el capítulo 1 de la primera carta, en el versículo 7, ningún don les hace falta. Tenían todos los dones que podamos nosotros imaginar, ellos los tenían. Por eso es que nosotros en esta sesión vamos a estar hablando enfáticamente sobre esta cuestión del propósito de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque estudiando el verdadero propósito de los dones espirituales que son otorgados por Dios a su iglesia, los dones del Espíritu Santo son recursos indispensables del Padre para sus hijos. Y su propósito es edificarnos y unirnos, fortaleciendo de esta manera la iglesia en Cristo. Me recuerdo un versículo en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que dice así: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y Donald C. Stamps, comentador de la Biblia de estudio pentecostal, va a decir en la página 1743 sobre este versículo: la iglesia debe ser el fundamento de la verdad del Evangelio. Sostiene y conserva la verdad que revelaron Cristo y los apóstoles. Al recibirla y obedecerla, Mateo 13:23, guardarla en el corazón, Salmo 119:11, proclamarla como la palabra de vida, Filipenses 2:16, defenderla, Filipenses 1:16, y demostrar su poder en el Espíritu Santo, Marcos 16, del 15 al 20, Hechos 1:8, capítulo 4, 29 al 33 y capítulo 6 al 8. Por lo tanto, ¿por qué estudiar esta carta enfáticamente? Porque nosotros podemos observar en este aspecto qué cosas podemos observar en cuanto al tema de los dones, en cuanto al orden, y al mismo tiempo si hay una vinculación entre carismas y fruto del Espíritu, cosa que es muy, pero muy importante. Un aspecto que a mí me encanta de Pablo es que él nunca se rindió con la iglesia de los Corintios. Nosotros la iglesia contemporánea, tendemos a veces a ser demasiado severos o demasiado exigentes con la iglesia. Eso tiene su aspecto positivo, por supuesto. Y creo que Pablo, de hecho, era más exigente que todos nosotros, pero al mismo tiempo, creo que muchas personas se enfatizan demasiado, sobreenfatizan demasiado la ortodoxia paulina, pero no tienen el amor paulino. La visión de Pablo sobre las personas se basaba en la gracia de Dios. Y déjame citar brevemente el verso 2 del capítulo 1 de 1 Corintios. Amo ese pasaje. Cuando quiero hacer una diferencia en mi iglesia local entre justificación, como lo entiendo yo, luteranamente, y santificación, siempre cito este pasaje. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que esté en Corinto,
a los santificados en Cristo Jesús. Y era esa la visión que él tenía de aquella iglesia, una iglesia con muchos problemas, ¿eh? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, era esa visión de Pablo, de Cristo en la iglesia, a pesar de ello, lo que hizo que no se rindiera. Segunda de Corintios me parece, junto a Segunda de Timoteo, las cartas más personales de Pablo. Segunda de Corintios, él desnuda su corazón delante de aquella iglesia y les dice, yo estoy dispuesto a gastar todo mi dinero, yo me voy a gastar, no importa que al amarlos más, ustedes me amen a mí menos, yo no me voy a rendir con ustedes. No quiero decir que nosotros seamos pequeños Pablos, pero nosotros vemos la situación de la iglesia, nosotros sabemos que la iglesia tiene defectos. El pentecostalismo no está renuente a hacer autocrítica, hacemos autocrítica mientras lloramos, cuando criticamos a la iglesia nos criticamos a nosotros mismos porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, pero lo hacemos en amor y no nos rendimos con la iglesia porque Cristo no se ha rendido con. Hoy vamos a hacer bastante autocrítica, muchísima autocrítica. Así que, bueno, para los que dicen, no, los pentecostales solo están tirando para afuera. No. Vamos a demostrar que no. Bueno, vamos a hacer una diferencia básica como punto de partida. A ver, diferencia entre el don del bautismo del Espíritu Santo y los dones espirituales. ¿Cuál es la diferencia? Bien, nosotros debemos entender que el bautismo en el Espíritu Santo es en sí su esencia, independientemente de la visión que nosotros tengamos sobre la evidencia. ¿Sí? Recordemos que hay un debate en cuanto al tema de la evidencia inicial. Yo soy evidencialista y creo que son las lenguas. Sin embargo, muchos van a optar porque no son. O sea, es un debate interno, aunque la gran mayoría va a creer que sí. Pero como dije, es un debate interno dentro del pentecostalismo. Como siempre digo, no generalicemos, ¿sí? No generalicemos. Pero algo que hace al pentecostalismo ser lo que es la esencia del bautismo. El pentecostalismo afirma, obviamente, que el bautismo en el Espíritu Santo no es lo mismo, sino que es una obra subsecuente, que puede suceder después o quizás en el mismo momento, pero no es la misma obra que el momento de la regeneración. Pero es subsecuentemente generalmente y tiene en su esencia el propósito de que es una capacitación para el servicio evangelístico. Por eso dice Lucas en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces, el propósito del bautismo del Espíritu Santo, en esencia, es una capacitación para el servicio evangelístico. O sea, que si es una capacitación para el servicio evangelístico, entonces esto hace y vuelve que el bautismo del Espíritu Santo sea de la iglesia para los no cristianos. No sirve de nada tener a un montón de personas hablando en lenguas en la iglesia, que fueron bautizadas con el Espíritu Santo y están ahí y la iglesia no tiene ni siquiera una campaña evangelizadora. Eso no es ser pentecostal. Una iglesia que verdaderamente afirma el bautismo con el Espíritu Santo necesariamente debe ser una iglesia dinámica, porque el propósito es ser capacitados con poder para predicar el evangelio. O sea, que el bautismo en el Espíritu Santo es de la iglesia para los no cristianos. Ahora, la diferencia con los dones espirituales es que los dones espirituales son otorgados como una capacitación para la edificación de la comunidad. Es decir, que si en el bautismo del Espíritu Santo nosotros nos encontramos que es una capacitación para el servicio evangelístico de los cristianos para los no cristianos, los dones espirituales son una capacitación de edificación de la comunidad de la iglesia para la iglesia. ¿Sí? O sea, en este sentido, nosotros podemos bien entender lo que afirma el teólogo Gutiérrez Fernández Siqueira, el cual afirma lo consiguiente, y abro cita, la fuente la podemos encontrar en su libro Revestidos de Poder, por la editorial CPAD, página 95-96, y dice así, abro cita, asociar el bautismo en el Espíritu Santo, es decir, el don de la cobertura o revestimiento de poder, en el texto de Lucas con los dones espirituales enseñados por el apóstol Pablo, no es respetar sus respectivos contextos. Vale la pena recordar que el bautismo en el Espíritu Santo no mantiene una conexión directa
con los dones mencionados por Pablo. Sí, se puede decir que el bautismo ayuda a recibir experiencias, pero no es una condición natural. Esto se debe a que el bautismo es una superposición de poder para dar testimonio del Evangelio entre aquellos que aún no han abrazado a Cristo como Salvador. Hechos 1:8. Mientras tanto, los dones están destinados a la edificación de la iglesia. 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. El bautismo capacita a la iglesia para la evangelización, es decir, para los inconversos, mientras que los dones construyen la iglesia entre los conversos, formando así parte del discipulado. También es necesario recordar que el bautismo en el Espíritu Santo es también un don. Entonces, nosotros debemos hacer esa diferenciación, ¿sí? Y una de las problemáticas, sí, amigo. Pensé que ya habías terminado tu intervención, entonces iba con lo siguiente, pero dale, dale. Te termino con esto. Una de las problemáticas que yo observo muchas veces en las iglesias pentecostales es no saber diferenciar y bien entender su propia teología. Y esa es una de las cosas que hoy vamos a tratar de definir. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos qué es efectivamente el bautismo en el Espíritu Santo, independientemente de su señal, nosotros podemos creer que cualquier loro que dice ra, 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 chibiri, 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 fue bautizado con el Espíritu Santo. Y después lo vemos ahí sentado en la banca de la iglesia, así, amén, ajá. Hermanos, el lunes hay campaña evangelizadora. Ajá, bueno, ni aparece. Está en la iglesia, sabe muy bien cómo debe ser su directriz para con los dones y vive de profecías y de un montón de cosas supuestamente, pero no hay edificación por su parte, no crece en Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos como pentecostales volver, que es a la esencia de los dones. Si los dones son una edificación para el cuerpo de Cristo, una iglesia pentecostal que se la pasa siendo edificada por los dones, profecía, lengua, don, revelación, etcétera, entonces debemos verla crecer, porque ese es el punto aquí. Y lo mismo pasa con el bautismo en el Espíritu Santo. Podríamos resumir entonces que el bautismo en el Espíritu Santo tiene un enfoque hacia afuera, evangelístico, hacia el mundo, Amén. para que podamos cumplir con la gran comisión, ser revestidos de poder para testificar. Mientras que los dones espirituales son para la edificación entre los miembros del cuerpo de Cristo. Eso sería el resumen de 20 segundos. La explicación, solo dele rebobinar al video. Ok, vamos con lo siguiente. ¿Cómo es que se da esta paradoja, esta aparente contradicción? Porque Corinto, incluso una lectura inicial te deja ver, a ver, incluso el texto que cité, a ver, ¿cómo es que esta gente es santificada en Cristo y tiene tantos problemas? Y más adelante te encontrás con Pablo alabando que Dios no le hace falta ningún don, y es algo que él celebra. ¿Cómo es posible que estos mismos hermanos que tienen abundancia de dones y que a la vez son santificados en Cristo y que son llamados a practicar la santidad, al mismo tiempo sean tan carnales? La iglesia de Corinto tenía un sinnúmero de problemas, pero casi pareciera a propósito los que hicieron los capítulos y los versículos que dividieron en 16 capítulos, 16 problemas. O sea, es una cosa de loco, ¿no? Si usted quiere no sentirse tan mal por el estado de su congregación local, échele un vistazo a Corinto. No creo que nuestra iglesia local sea peor que Corinto, eso está difícil. En fin. Pero el que más se repetía, de hecho, era la cuestión de la división. Era una iglesia muy, muy conflictiva, muy partidaria, muy problemática. Se repite al menos en 4 ocasiones a lo largo de la carta que ellos se vivían peleando. ¿Cómo es que una iglesia puede tener abundancia de dones y a la vez ser carnal? Vemos eso hoy en día. ¿Qué hacemos al respecto? Bien, en primer lugar, volvamos nuevamente al tema del propósito de los dones espirituales, ¿no? Los dones del Espíritu son otorgados por Dios a la iglesia, en este caso, por ejemplo, Corinto, los cuales tenían la intención de prepararla y al mismo tiempo, en cierto sentido, de santificarla para el servicio del Evangelio, que es la proclamación de la palabra de Dios en aquella ciudad. Ahora, nos encontramos con esta problemática. No solo no se usan correctamente los dones, había entre ellos, como bien decía nuestro hermano
Emma, había divisiones, había envidia y había inmoralidad sexual. Había un hijo que estaba teniendo relaciones con su madre. O sea, una locura. Y esto lo veían como algo normal. Esto era común para ellos. Entonces, ¿cómo puede una iglesia evidentemente cristiana ser al mismo tiempo carnal e inmoral? Yo sé, mis amados hermanos, que a muchos esta cuestión de el cristiano se ha vuelto una moda gracias a Paul Washer. Me encanta cómo predica Washer, pero hay cosas en las cuales no estoy de acuerdo con él. Y muchos Washer livers me van a querer matar. Estoy hablando acerca de ti. Pero, hermanos, eso de que el cristiano carnal no existe, eso verdaderamente no existe aquella persona que afirma algo por el estilo. ¿Por qué? Porque es algo bíblico. Es cuestión de ir a las cartas paulinas. Es una cuestión de observar el manejo que había en la iglesia misma de Corinto para observar de que Pablo no nega en ningún momento como hacen, y ahí yo observo mucho. Muchos dicen, y es que tienes que ser teólogo, no puedes estudiar filosofía. Hermanos, la filosofía muchas veces nos ayuda a encontrar baches lógicos en proposiciones teológicas. Me he Y esto es algo, enterado, disculpa que te sí, interrumpa, pero me he enterado por, bueno, último año quizás, que por lo menos en todo lo que habla inglés, en todo el área anglosajona, europea, para vos poder estudiar teología, es exigido que tenés que también sí, estudiar filosofía. Y bueno, ojalá Latinoamérica cambiemos el chip y tomemos nota de eso. Puedes continuar, Pablo. es así, amigo. ¿Y por qué se da esto? Porque la teología, a ver, vamos a una cuestión. Hablamos de teología. ¿Qué clase de teología? Hay muchas teologías, principalmente aquellas teologías que no están basadas en la palabra de Dios. Yo estuve a punto de entrar a estudiar y hacer una licenciatura en teologías de las religiones comparadas. Y el budismo tiene su teología, el islam tiene su teología, el hinduismo, perdón, tiene su teología, todas las religiones tienen su teología. Ahora, el punto va a estar, obviamente, que nosotros los cristianos creemos que la teología, nosotros la encontramos revelada acá, la palabra de Dios. Ahora, sin embargo, nosotros debemos entender una cosa. ¿Y qué es esto? Y aquí hago este paréntesis. ¿Por qué? Porque es algo muy necesario que lo diga. La teología va a ser una formación que nosotros vamos a extraer de los textos revelados. Por eso muchas veces, eso no es bíblico. Lo contrastaste con toda la palabra. ¿Cómo dices que eso no es bíblico ante toda la palabra? Simplemente desde tu punto de vista. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro de teología sistemática, señores. Es un libro que, o además de que son 66 libros, es un libro que, además de ser inspirado, tiene sus respectivos contextos, hablándose a diferentes lugares, de diferentes posturas, diferentes épocas, para diferentes comunidades, etcétera. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es interpretar las escrituras, que es la santa palabra de Dios. Creemos en la sola escritura. Sola escritura, como bien estábamos hablando con nuestro amigo Elma, no significa solo la Biblia, eso es biblismo. No, sola escritura es que toda tradición, toda experiencia debe pasar por el filtro de las escrituras. Por lo tanto, esta cuestión nos ayuda a entender que cuando nosotros estudiamos filosofía, nosotros vamos a estudiar lógica. Y al estudiar lógica, vamos a comprender que entre las preposiciones y los silogismos que hay de diferentes teologías, nosotros nos vamos a encontrar con baches y prejuicios y presupuestos. ¿Por qué? Porque neoreformado viene la Biblia con el prejuicio que le metió Paul Washer y John MacArthur y todos estos personajes que espero verlos en el cielo y decirle, ¿vieron que los carismas seguían vigentes? y, y estos personajes, como nosotros, estas personas se la pasan chupando todas sus prédicas, llegan a la Biblia y ven Corinto y dicen, no, es que estos hermanos a los que Pablo les habla que eran carnales, en realidad no eran carnales, ellos ni siquiera eran salvos. Pero Pablo en ningún momento hace tal afirmación.
Entonces, hay un Hermano, es observ... que ni siquiera lo insinúa. O sea, no es No, que no hace es que ni siquiera que vos tomes, pero es que de aquí uno se puede. Nada. totalmente. Entonces, ahí uno ve que hay un presupuesto en la forma en la que ellos leen la Biblia. La persona, por ejemplo, leyendo Hebreos capítulo 6, es que aquella persona que apostató no puede regresar a Dios, no puede haber nuevamente, que la persona que estuvo el Espíritu Santo, que comió la palabra, etcétera, etcétera, no puede, apostató, se apartó, cayó, etcétera. Y viene alguien y te dice, no, es que esa persona nunca fue cristiano. Entonces, ¿qué tuvo? ¿El Espíritu Santo morando en una persona que nunca fue salva? ¿Por qué? Porque hay un presupuesto en la metodología en la cual nosotros leemos la Biblia y eso es un problema. Y lo digo como pentecostal, que yo constantemente estoy tratando de evaluar mi posición y si soy pentecostal no solamente por experiencia, sino porque veo que a pesar de todas las críticas que se pueden hacer, la encuentro lógica, plausible, al mismo tiempo bíblica. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos encontramos para volver en Corinto. El Hinaldo Renovato, teólogo pentecostal de las Asambleas de Dios allí en Brasil, va a decir en las lecciones bíblicas, creo que fue en el año 2010, sacó un librito que lo pueden conseguir en español por el editorial Patmos, se llama Los dones espirituales y ministeriales. En la página 13 va a decir lo consiguiente. Esto es un pentecostal, ¿eh? Y yo me crecí escuchando a este hombre. De este relato, ¿sí? De todas estas cuestiones inmorales, divisiones, envidia en Corinto, abro cita, de este relato aprendemos que las manifestaciones espirituales en la iglesia local no son necesariamente indicadores de seriedad, espiritualidad y santidad. Una iglesia donde predomina la envidia, contienda y disensiones no puede ser llamada espiritual, pero sí carnal. Ahora, esto no significa, obviamente, que las personas que están ahí no sean personas cristianas. Y esto es algo que debemos entender. ¿Qué es lo que afirma la teología protestante? Y en esto quizás muchos que son metodistas, más que nada de índole así del wesleyanismo, me van a criticar. Pero por regla general, se entiende y tiene una comprensión de que la perspectiva luterana, que es de la que se bebe la reforma en sí, entiende enfáticamente de que el ser humano es, al nacer de nuevo, es justo y pecador al mismo tiempo. La persona es justificada, ¿sí? Pero no deja de ser pecadora. La persona empieza un proceso de santidad, a crecer en santidad, pero no significa que viva en el pecado, porque si no, no tendría sentido que Cristo lo haya salvado. Seguiría esa persona viviendo en la pecaminosidad, divirtiéndose, gozándose en la pecaminosidad. Sin embargo, nosotros nos encontramos que está esta cuestión. ¿Esta cuestión es un oxímoron, es una contradicción? No. ¿Por qué? Porque necesariamente los dones son repartidos para una edificación. La primera lista, por ejemplo, los dones que nosotros debemos entender en este aspecto es que nos encontramos con una cuestión de que los dones no son sinónimo de una espiritualidad sana, de estar bien en Cristo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo tenía una hermana en mi ex iglesia, muy conocida. Esta hermana hablaba todos los cultos en lengua. Era una cosa impresionante. Todos los cultos hablaban en lengua. Sin embargo, yo vivía cerca de esa hermana. Yo sabía cómo era la vida de esa hermana, cómo vivía y cómo trataba a sus hijos, a su marido, cómo hablaba en el mercado, cómo era su lenguaje, su vocabulario. Pero ella hablaba en lenguas. El don lo tenía. Sin embargo, ella no estaba manifestando el fruto del Espíritu. Ella estaba, en vez de subiendo y creciendo en santidad, decayendo. Y otra cuestión, que vamos a estar tratando el tema de los dones de locución cuando tratemos el tema de las lenguas. Las lenguas son una cuestión de edificación personal. Si yo escucho a una persona hablando en lenguas todo el tiempo y esa persona verdaderamente no está creciendo en santidad, entonces ahí hay un problema. Y eso es algo muy, pero muy, pero muy necesario que lo tengamos en cuenta.
¿te me has ido, amigo, o estás ahí? O ya terminaste. Sigo. Ah, no. Aquí está, aquí está. Estoy acá, estoy acá. Yo solo diría, agregando a todo eso, que haciendo un uso muy práctico de lo que acabas de decir, debería de haber una mayor comunicación entre iglesias, sobre todo para esta cuestión de la... Yo tengo un ministerio de enseñanza itinerante, recibo invitaciones todo el tiempo. Y una cosa muy importante es siempre tener a quien pedirle cuentas sobre la vida de tal o cual ministro, para que existe ese balance. Miren, todos los vasos que Dios usa son vasos que van a ser quebrantados, son vasos frágiles, son vasos de barro, tienen áreas en las que están ahí peleándola, pero hay una diferencia entre vivir abiertamente dominado por el pecado y estar luchando con el pecado, pero tiene que haber gente que dé testimonio de esa lucha. Tiene que haber una iglesia local a la cual rendir cuenta y dentro del pentecostalismo debemos de cultivar eso, debemos de tener un celo bueno por a quien subimos a nuestro púlpito, a quien invitamos a nuestra iglesia local para que ministre a las ovejas del Señor, porque los dones no lo son todos, son importantes, pero no son un todo, tiene que ser integral. El fruto del Espíritu Santo junto a el correcto ejercer de los dones espirituales. Así que animarlo desde acá. Somos dos jóvenes, relativamente jóvenes, adultos jóvenes, que estamos Y llamando mismo, amigo, al ejercicio del sí, discernimiento. sí. Sí, dime. Mismo me recuerda a aquel pasaje de Mateo 7, versículos 22 y 23. Muchos dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Él les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo esas personas, imaginemos no en la mentalidad neocalvinista, cómo esas personas que profetizaron en su nombre, que echaron fuera demonios, eso no lo hace una persona del mundo, una persona inconversa, y que hicieron verdaderos milagros, porque acá Mateo está haciendo un énfasis verdadero, o sea, las personas profetizaron, expulsaron demonios de las tinieblas y hicieron milagros verdaderos, no está haciendo una alegoría o algo por el estilo. Hicieron todo eso y Jesús les va a decir, yo no los conozco. Entonces, acá la cuestión es grave. Carismas, manifestaciones espirituales no son sinónimo de estar bien con Dios. Amén a eso. Último comentario sobre esto. San Pablo llama en su segunda carta a los Corintios a que cada uno se examine a sí mismo. Porque somos estrellas en examinar a los demás. Hay un sentido en el que es bueno examinar a los demás, si es que les vamos a ayudar o si es que vamos a tener celo por lo que se está predicando en la iglesia, lo que está recibiendo la gente. Pero inicialmente Dios nos llama a todos a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Bueno, dicho eso, Amén. pasemos a uno de los caballitos de batalla reformados contra los dones. Manuel Rodríguez ha sido investido del don de sanidad. Manuel, ¿por qué ejerce ese don cuando va a orar por personas a nivel individual o qué sé yo? Te invitaron a una campaña de sanidad. ¿Por qué pues no vas a los hospitales, Manuel, y sanar a todos los enfermos que están ahí? Porque si tenés el don, quiere decir que puedes ejercer el don de sanidad siempre. Muy bien. Si esto sucediera, ¿no? Vamos a ponernos así. Si los dones de curación, sanidad, la Biblia habla de don de sanidad y don de operar maravillas. Tengo un pequeño videito hablando de eso, pero para hacer resumidas cuentas, ¿cuál es la diferencia entre don de sanidad y don de operar maravillas? Don de sanidad significa aquel don que puede ser, que puede Dios dárselo a una persona para que sane a una persona en la cual la ciencia pueda hacer algo. Imaginémonos, si yo tengo un dolor de cabeza, hoy en día la ciencia ha avanzado, ha creado fármacos para inhibir la presión en nuestro cerebro y poder no tener más dolor de cabeza. Entonces yo estoy en el campo, imaginémonos lejos de una farmacia y viene un hermano en Cristo y yo estoy con un dolor de cabeza tremendo. El hermano ora por mí y Dios opera, me sanó. Punto. Don de sanidad. Don de operar maravillas
es cuando aquellas obras y aquellos efectos en los cuales la ciencia no tiene una respuesta pueden ser llevados a cabo por intervención divina. Sea un tumor en la cual la ciencia dice ya está completamente tomada la persona por el tumor, está a punto de morir, sea una infección muy grande, una gangrena, etcétera. Una cuestión en la que los mismos médicos digan ya no podemos hacer nada. En el pentecostalismo tenemos algo muy lindo, que es cuando y quizás la has escuchado, amigo, es esta frase que dice así: cuando la ciencia dice hasta acá, ahí Dios se levanta y dice, ahora es mi turno. Y esto es algo parte del pentecostalismo, esta cuestión de la creencia en que Dios opera y puede operar. Ahora, si los dones entonces de sanidad y milagros y maravillas siguen vigentes, entonces cualquier persona puede ir a un hospital y en cualquier momento sanar a los enfermos. Y es curioso, ¿no? Porque esas personas que hablan de que los dones que los pentecostales viven de experiencia están pidiendo una experiencia para verificar su no experiencia. En primer lugar, eso. Ellos están pidiendo una experiencia, ver una experiencia, y por más de que uno le diga, pero hermano, amigo, querido, macartuniano, hay muchos casos en donde personas han ido y han orado por los enfermos y Dios ha operado. Ahora, ¿cuál es el tema acá? La mala comprensión que ellos tienen sobre el don. Esto no sucede hoy, esta cuestión de, yo tengo el don de sanidad y yo he sido usado el don de sanidad. Me voy a ir al hospital y voy a sanar a todos. Van a salir todos caminando. Hasta el que no tiene pierna va a salir con piernas. Disculpe a algún hermano si no tiene pierna, le pido disculpa. No es mi idea ofenderlo. Pero esto no sucede hoy ni sucedía en el tiempo bíblico. ¿Por qué? Solo una fracción de las curaciones realizadas a través de agentes humanos se realizaron de esta manera. Esto se explica en parte porque en última instancia prevalece la voluntad de Dios de sanar a alguien o no. Por otro lado, la ausencia o presencia de fe en la persona enferma o de la gente puede estar detrás de la decisión de Dios de no sanar. Vamos a algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento, Eliseo ni siquiera estaba vivo cuando Dios usó su cuerpo para resucitar milagrosamente a otra persona muerta. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. En el Nuevo Testamento, Dios sanó a la gente a través de la sombra de Pedro. Hechos, capítulo 5, versículo 15. Las ropas y los objetos que usaba Pablo también se colocaban sobre los enfermos que estaban siendo sanados. Último ejemplo sería Pablo también, quien a pesar de tener autoridad, no curó a Trofimo ni a Timoteo, tal como estuvimos viéndole anteriormente. Pero estos no son casos a favor del cesacionismo, pero para nada, porque como bien decíamos, si tanto afirmamos la soberanía divina, debemos entender esta cuestión. Mismo, ni siquiera Jesús sanó. Sí, amigo. Bueno, no sé si iba a mencionar la cuestión del paralítico en el estanque. No sé si lo iba a mencionar, pero recuerda que ahí estaban reunidos un montón de enfermos y Jesús fue a sanar al paralítico. Su soberanía. Exacto, mismo, ni siquiera Jesús, ojo con lo que voy a decir, tengan su Biblia en mano, lo que voy a decir es fuerte, ni siquiera Jesús sanó a voluntad. A veces la incredulidad de las personas impedía hacerlo. Un caso, Marcos 6, capítulo 4, versículo 6. Hay una variedad de operaciones que se extiende, y esto es algo que tenemos que entender, hay una variedad de operaciones que se extienden más allá de nuestro dominio, pero que son realizadas por Dios según su voluntad. En todas estas circunstancias es el nombre de Dios el que debe ser glorificado. Y precisamente en este aspecto en donde nosotros debemos observar, tener mucho, pero mucho cuidado. Porque si Dios te usó en algún momento para sanar a un hermano, sanar a un inconverso, tú no tienes el don para ir y sanar a todos. ¿Sí? Tú no vas a ir y sanar a todos. Esto es porque Dios es soberano. Dios vio tu fe, tuvo un propósito de sanar a la persona porque Dios ama a su creación y simplemente fuiste el instrumento. Por lo tanto, una persona que es usada mi padre siempre cuenta esta experiencia, yo era muy chica para recordarla,
pero hubo un hermano que estaba muy mal, muy enfermo, de un tumor que tenía en el estómago, y mi padre me llevó porque el pastor le pidió que vayamos a orar, y yo era chico, estaba yo solo con él en la casa, mi mamá estaba trabajando, entonces fuimos. Y fuimos a la casa, estuvimos, el hermano estaba muy mal, según mi padre, empezamos a orar, y yo me levanté, un niño que se la pasaba en el círculo de oración de niños, y puse mi mano también sobre la cabeza y oraba yo. Y mi padre siempre cuenta este testimonio. El hermano a la semana se hizo el estudio y yo no tenía más este tumor. Y mi padre siempre dice, yo no sé si Dios me usó a mí o lo usó a mi hijo, porque Dios ve la fe. Y es una cuestión de que al fin y al cabo recae en su soberanía, pero Él le agrada la fe de la persona. Amén a todo eso. Yo tengo un testimonio bastante bonito de mi señora madre, que en paz descanse, que ya la habían dado por muerta hace unos años, hace como 2014, 2015, una cosa así. Y literalmente Dios la levantó y me la regaló un tiempo más. O sea, que no había forma. Cuando yo describo eso, es la vida de mi mamá estaba en un hilo, pero el hilo lo tenía la mano de Dios. Así que no importa si está en un hilo mientras Dios tenga el hilo. En fin, Amén. pero bueno, dado eso, es un poco arrogante y atrevido, es un poco retar al Señor, eso de, bueno, si tenés el don de sanidad, sanalo a todo. Me suena mucho, no sé si es tu caso, pero me suena mucho al bájate de la cruz, si eres el Hijo de Dios, queremos ver, y bueno, en fin, Es vaya. así. Bueno, ¿de qué manera los dones edifican el cuerpo de Cristo? O sea, ¿qué tan fortalecida es una iglesia conforme al correcto uso de los dones? En sentido contrario, ¿cuánto es debilitada cuando, por ejemplo, cómo llamarías vos a estas iglesias que niegan la manifestación de los dones? ¿De qué manera es debilitada ahí la fe de todos estos hermanos? O, en el otro extremo, las iglesias que usan desordenadamente los dones espirituales. Bien, en primer lugar, vamos a hablar de algo concreto. Los dones no son una señal de espiritualidad, ¿sí? Vamos a pegarle primero a los nuestros. La primera lista de dones con la repetición del hecho de que cada uno es dado por el Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10, se llena en el clímax del versículo 11 que dice lo consiguiente, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí tenemos un paralelo con Hebreos capítulo 2, que habla de los apóstoles que en primer lugar oyeron al Señor y los discípulos, ¿no? Y después transmitieron el mensaje, testificando Dios juntamente con ellos con señales sobrenaturales y prodigios y diversos milagros, tipos de obras con gran poder, ¿m? Y repartimientos, o sea, distribuciones separadas del Espíritu según su voluntad. Entonces, es evidente a la luz de estas porciones bíblicas que el Espíritu Santo es soberano en otorgar los dones. Son distribuidos según su voluntad. Buscamos los mejores dones. Esto es algo bíblico que demanda Pablo. Pero Él es el único que sabe lo que es realmente mejor en cualquier situación. Se hace evidente también que los dones permanecen bajo su autoridad. Nunca son nuestros en el sentido de no necesitar del Espíritu Santo. Y esto es algo sumamente importante. Por la fe, cada expresión de los dones lleva un entendimiento de que nosotros somos ayudados, guiados, fortalecidos y usados por el Espíritu Santo. Nunca se vuelven parte de nuestra propia naturaleza, al punto de no perderlos, de ser quitados de nosotros. La Biblia dice que los dones y la vocación de Dios son permanentes. Dios no cambia de opinión acerca de ellos, pero aquí se hace referencia a Israel, por ejemplo, y no a la iglesia. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo al hecho de que cuando nosotros nos encontramos con cierta clase de personas que creen que vuelan por sus dones, debemos tener mucho cuidado porque los dones no son de ellos. Y eso es algo que nosotros vamos a estar observando, y ya mismo tocamos un poquito con el tema del don de sanidad, que los dones no son pertenencia, ¿sí? Por eso es que yo muchas veces estoy
contra del ministerio profético, ¿sí? De creer que hay profetas en la actualidad. Hay pentecostales que creen, pero obviamente no lo entienden en un sentido como lo entiende el neopentecostalismo, de que aquel profeta es una persona como los profetas verotestamentarios de parte del Antiguo Testamento, sino que es un profeta usado con el don del espíritu de profecía con regularidad. Pero como el don no es algo de garantía suya, no es algo de pertenencia suya, yo no puedo llamar a esa persona profeta, por más de que haya sido usado varias veces en don de profecía. Todo queda en la soberana voluntad del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de la edificación, ¿sí? La iglesia es comparada a un edificio, ¿sí? Pablo toma la figura de la construcción de un edificio, los cimientos, sus bases, sus fundamentos, su estructura vertical, horizontal y su superestructura. Vosotros sois edificio de Dios, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, y advierte que cada uno vea cómo sobreedifica. En el versículo 10, los dones espirituales, sean cuales sean, tienen propósitos elevados para la edificación de la iglesia propiamente, y no deben usarse obviamente de ninguna manera sino de acuerdo con la guía de la palabra de Dios. Y esto es algo en el que muchos fallan. Pentecostales, queridos hermanos, ¿quieren conocer la teología pentecostal? No es necesario comprar la nueva teología de Frank Machia, de Stanley Horton, si no tienen necesidad, porque el pentecostalismo, la gran mayoría de muchas personas pentecostales son personas de bajos recursos. La gran mayoría de los pentecostales tienen en sus salas una Biblia de estudio pentecostal, comentada por Donald C. Stamps. Por ahí pueden iniciar. Y fíjense cómo es que el pentecostalismo hace años que ya viene hablando sobre el tema de manera seria, teniendo cuidado. Y Donald C. Stamps va a decir en la página, va a decir lo consiguiente. Ahora cita, el propósito principal de todos los dones espirituales es para edificar a la iglesia y al individuo. Edificar, del griego oikodomeo, significa fortalecer y proveer la vida espiritual, madurez y el carácter santo de los creyentes. Este edificio es una obra del Espíritu Santo a través de los dones espirituales, por los cuales los creyentes se transforman espiritualmente cada vez más para que no se ajusten a este mundo. Romanos capítulo 12, versículos 2 al 8. Sino edificados en santidad, en amor a Dios, en el bienestar de los demás, en la pureza de corazón, en una buena conciencia y en una fe sincera. Ahora, nosotros debemos entender una cosa. No es que supuestamente, ya que hablamos de la santidad, no es que supuestamente una persona que manifiesta dones espirituales puede estar en una carnalidad. ¿No habría una contradicción ahí? Y vea por qué es necesario los dones. Pablo habla sobre el tema de las lenguas, habla de que las lenguas, y ahora vamos a tratar un poquito de eso, sobre la controversia del tema de las lenguas. Cuando Pablo habla de que las lenguas son una edificación individual, personal, y habla mejor que es mejor que profeticen, porque el que profetiza edifica a toda la iglesia, ahí nosotros podemos observar que hay una necesidad de que muchas veces uno quizás está pasando por un mal momento espiritual y Dios usa a alguien delante de toda la congregación para hablar en profecía, para que o uno o varias personas empiecen a buscar la santidad. Quizás uno tiene pecados ocultos o algo por el estilo. Dios usa a alguien en don de revelación para ajustar nuestra vida y decir, hermano, yo sé por lo que estás pasando, yo sé que en esto estás cerrando, pero Dios está contigo. Toma una decisión, aférrate. Vea cómo, en cierto sentido, la necesidad de los carismas se vincula con una necesidad corporativa de crecer en santidad todos juntos. Por eso es que es necesario que nosotros debamos creer en los dones espirituales, obviamente, con un orden, decencia, pero la validez, la vigencia de los dones son 100% necesarias. Es verdad, el pentecostalismo ha caído, no tiene el problema del antinomismo. Eso es algo más de una problemática que tienen generalmente las iglesias históricas. Por eso que en las iglesias históricas usted va a notar que hay mucho progresismo.
en el luteranismo, en las iglesias reformadas, en las iglesias bautistas, en iglesias metodistas, en la iglesia anglicana, ni qué hablar. Hay mucho liberalismo, hay mucho progresismo. Sin embargo, el pentecostalismo, como está anclado en el más que nada en su raíz en el movimiento de santidad, en cierto sentido también en el metodismo, tiene esta cuestión más pegada al legalismo. Muchas veces fallamos en cómo entender el tema de la santidad de forma apropiada, que siempre ahí con Emma estamos dando palo a los legalistas, pero tenemos esta cuestión de querer crecer en la santidad, porque al mismo tiempo los dones espirituales nos impulsan a ello en cierto sentido. ¿Por qué? Porque el pentecostal cuando va voy a spoilear un poquito de lo que pienso escribir, el pentecostal cuando va al culto, no va simplemente, voy a adorar a Dios. Para el pentecostal, yo voy a la iglesia a encontrarme con el Dios vivo y santo. Por lo tanto, si yo estoy mal, entonces adelante de toda la congregación Dios va a usar una persona para que yo crezca en espiritualidad. Y Dios va a usar a esa persona por medio de uno de los dones. Por eso es que es tan importante el tema de los dones. Amén, amén. Te estaba contando fuera de cámara que estaba teniendo problemas con la carga. Ya me advirtió que estoy en 10%, solo para rogarte que ahorita lo hagas de WinZip y comprimas un poco para dar. Sí. Cuando vaya a 5, yo te voy a hacer así para que sepas. Pero, o sea, se está Perfecto. degradando, pero bastante lento. Así que, bueno, De 10. para que lo tengas en cuenta. Vamos con la cuestión de la controversia de las lenguas. Mira, hay un texto, 1 Corintios 12:30, voy a tratar de leerlo acá. 1 Corintios, lo voy a leer para la audiencia. 1 Corintios 12:30. Algunos llaman, si ustedes recuerdan aquella famosa serie Superman, Superman tenía una debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Superman? Era la kriptonita. O sea, así como la debilidad del cesacionismo es la historia. En fin. Palo, hermano. Toma, la debilidad de Superman era una piedra verde que se llamaba kriptonita. Entonces, algunos señalan que el texto que voy a citar, leo, 12:30, 1 Corintios, tienen todos dones de sanidad, hablan todo en lengua, interpretan todo, le llaman la kriptonita del continuismo, la kriptonita del pentecostalismo entero como movimiento. Eso es verdad, Eliseo Jeremías. Si esto fuera así, entonces tendríamos un problema con 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, que el que dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pablo está llamando a esto. Pablo anima a los creyentes a cultivar su devoción particular a Dios a través de las lenguas concebidas por el Espíritu con el objetivo de edificarse a sí mismo. Ahora, ¿hablan todos en lenguas? ¿Es la kriptonita? No. La respuesta a la pregunta de Pablo obviamente es un no. ¿Hablan todos en lenguas? No. Basados obviamente en la forma de la pregunta en griego y en la partícula griega mi o me. No obstante, hacer eco de una palabra en griego obviando el contexto es una falacia de raíz. Número 2, así como usar solamente un versículo sin tomar en cuenta el contexto gramatical es una violación al principio de interpretación de que todo texto tiene un contexto. Ahora, vayamos a esta cuestión. Pablo en el contexto está hablando de la manifestación de las lenguas de personas ya bautizadas, pero no todos son bautizados con el revestimiento de poder, pero sí en el cuerpo de Cristo, ya que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, esta cuestión, o sea, todos somos incorporados al cuerpo de Cristo cuando nacemos de nuevo, cuando somos regenerados. Sin embargo, el pentecostalismo clásico va a afirmar que la persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo tiene por señal hablar en lenguas, pero Pablo se está refiriendo aquí a que no todas las personas que han sido bautizadas hablan en lenguas, están hablando en lenguas. Perdón, que no todas las personas han sido bautizadas con el Espíritu Santo, porque está abriendo en un contexto. El entendimiento es justificado en vista de la siguiente pregunta. No todos interpretan, ¿verdad? En el versículo 30. El propio Pablo expresa el deseo de que todo el pueblo de Dios hable en lengua. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Evidentemente en privado, como un medio de autoedificación espiritual, también 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, porque el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. El mismo Jesús habla de pedir el bautismo en el Espíritu en Lucas capítulo 11, versículo 13, y Dios lo dará a quien quiere. Versículo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Entonces, esta cuestión obvia por completo el contexto en el que está hablando Pablo. Y
el consiguiente. Pablo está hablando sobre que hay un problema con el tema de las lenguas. Como no todos hablan en lengua, entonces no todos están edificados. No todas las personas han sido bautizadas con el Espíritu Santo, por lo tanto no todas las personas hablan en lenguas. Entonces, en este aspecto es que Pablo está hablando, poniendo un control de decir, si vos fuiste bautizado en el Espíritu Santo, hablas en lengua, pero tu hermano no, entonces ten un poco más de respeto porque tu hermano que no habla en lengua no está siendo edificado. Ese es el punto aquí de Pablo. Por lo tanto, no es para nada la kriptonita del el pentecostalismo. Así es, igual si fuera sensacionista y se asumiera que tiene otra connotación la pregunta, de todas maneras, la implicación lógica es que algunas personas sí hablan en lengua. O sea, hablan todo en Así lengua, es. no, pero algunos sí, así que usarlo eso para poder ver. En fin, en fin. A ver, ¿es posible ser bautizado en el Espíritu Santo sin hablar en lengua o a la inversa? ¿Es posible hablar en lengua sin ser bautizado en el Espíritu Santo? Bien, en la teología pentecostal se hace una diferencia entre señal y don, ¿sí? Como señal, todos los bautizados reciben como prueba física inicial en el momento de la investidura de poder, cuando son bautizados. Como don, algunos lo reciben en forma de variedad de lenguas. Por ejemplo, es posible decir que el don de lenguas tiene una relación especial con la naturaleza del bautismo en el Espíritu Santo, a diferencia de otros dones que en modo alguno dependen de esta experiencia. El apóstol Pablo indica que las lenguas es una señal para los incrédulos, en el capítulo 14 de 1 Corintios, versículos 21 y 22, y el bautismo en el Espíritu Santo es una investidura de poder para dar testimonio a los que no se han convertido. Hechos, capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, del 1 al 47. No en vano, la lengua está siempre presente en el bautismo en el Espíritu Santo. Por tanto, es posible concluir que, con excepción de hablar en lenguas, los demás dones no dependen alguno del Espíritu Santo. Entonces, en este aspecto es que la teología pentecostal va a hacer este énfasis en que la persona que habla en lenguas, que ha sido bautizada, perdón, con el Espíritu Santo, necesariamente puede o no puede tener el don de lenguas. Ahí está la diferencia. Yo, por ejemplo, fui bautizado en el Espíritu Santo. Hablé en lenguas, esa fue la señal, pero yo no tuve el don de lenguas, que es para edificación del cuerpo, que es mi persona de forma individual, a menos que se interprete y yo hable en lenguas y alguien más pueda hablar, interpretarlo y se edifican todos. Pero ese es el punto. La señal es cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, pero el don puede o no puede venir sobre una persona. Ahora, lo que no cree el pentecostalismo es que una persona que no ha sido bautizada pueda tener el don de lenguas. Ahí está la diferencia. Acabas de aclararme. O sea, si tuviera que elegir una parte del programa sería esto. Muy bueno, muy bueno. Voy a cortar Me esto y lo alegro, voy a amigo. decirle. Está muy, muy, De 10. muy bueno. Ok. La cuestión esta de la edificación es para todos y no solo para los que hablan en lengua. Una de las críticas que lanzan es esa, ¿no? La lengua es para edificación propia, entonces mejor. Bueno, a ver. Bien, los creyentes en Corinto hablaban en lenguas y ejercían varios dones. Sabemos eso. Pero no se preocupaban en ayudar a los demás. Esto es visto como el egoísmo de hablar en lenguas. Si en una transmisión de radio un predicador habla en lenguas, ¿de qué sirve al oyente si no entiende nada de lo que se está escuchando del otro lado en la radio? O mismo en televisión. En cierta red de televisión, por ejemplo, de una iglesia, un predicador dijo que todos en ese momento debían hablar en lenguas. Así, él mismo comenzó a tartamudear. Balá, 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 llama, la, la. ¿Qué aprovecharon los espectadores de tales lenguas? Se ha convertido eso en un ridículo. Quizás los muchachos espirituales, ¿no? Lo apreciarán mucho, pero los que tienen cierta madurez en el cristianismo, en la vida cristiana, y tienen una perspicacia en la naturaleza y el propósito de los dones, deben haber apagado el televisor para no perder el tiempo con semejante burrada. Entonces, esta es una cuestión muy necesaria. Aunque sean lenguas auténticas, el don de lenguas, así como otros dones, deben tener un uso práctico, concreto y oportuno para la edificación de la iglesia local. Enseñando sobre el don de lenguas, Pablo dice que el creyente que ora en lenguas puede hacerlo en acción de gracias a Dios, pero no edifica a otro.
versículo 17 del capítulo 14, 1 de Corintios. El único propósito del Espíritu Santo al otorgar estos dones a los cristianos es siempre glorificar a Cristo, versículo 3 del capítulo 12, para provecho y el bien de todos, capítulo 12, versículo 7. Entonces, en este aspecto es que si uno no está de edificación, uno tiene que tener cuidado porque no está ejerciendo el propósito específico del don. Es verdad, el don de lenguas tiene una participación individual, yo con Dios, por eso es que Pablo habla más que nada de cualquier cosa, bueno, anda y ora en tu casa, pero en el momento del culto, date cuenta de que si vas a ejercer ese don, tiene que involucrar a los demás. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 13 habla sobre el amor, sobre esta cuestión de que el amor está más allá de cualquier otro don. Ahora, para finalizar, aunque el apóstol estimula a que hablen en lenguas para edificarse a sí mismo, deseaban más que profetizaran. ¿Por qué? Porque el que habla en lengua edifica al hablante, pero el que profetiza edifica al prójimo. Este es el punto de partida. Por eso es que en teología pentecostal nosotros vamos a encontrarnos con esta cuestión de que siempre debe haber un intérprete para que la persona que habla en lenguas pueda edificar a todo el resto de la iglesia. Entonces, todos deben ser edificados, sean creyentes o no, y démonos cuenta de algo. Si una persona inconversa entra y llega a la iglesia y están todos hablándose en lengua, la persona que no es creyente no está siendo edificada. La persona que no es creyente debe ser edificada. Por eso Pablo habla más a que la profecía tiene un impacto más en la vida del no creyente, de la persona no conversa, que el don de lenguas. Amén a eso. Bueno, mira, de forma concluyente y haciendo autocrítica, aquí te va a servir con la cuchara grande. ¿Cómo se ejercen los dones en la iglesia y por qué tenemos la necesidad de esa correcta evaluación y crítica o control de los dones, como le podamos llamar? No sé cuál sería la palabra adecuada ahí, para tener un ejercicio bíblico a la misma vez que le brinde libertad al mover del espíritu, pero a la misma vez que tenga un equilibrio. Entonces, ahí van dos temas al mismo tiempo: el ejercicio de los dones en la iglesia que sirven para la edificación del cuerpo de Cristo, pero al mismo tiempo la mayordomía, el supervisarlos. ¿Cómo se logra eso? Sabemos que hay una gran rama que es el neopentecostalismo, que mucha gente no sabe diferenciar entre neopentecostalismo y pentecostalismo, que allí es donde se dan la mayor parte de los excesos. Pero eso no quiere decir que nuestras iglesias pentecostales no se den excesos. Entonces, ¿cómo podemos regular todo eso? Bien, Pablo usa los dos capítulos de 1 Corintios 12 y 14 para hablar del uso correcto de los dones en la iglesia. Eso lo sabemos todos. Entre esos dos capítulos se demuestra que cuando son utilizados con amor, todo el cuerpo de Cristo es edificado. Capítulo 13, que se encuentra en el medio. Sin el amor de Dios nos volvemos egoístas y acabamos por colocar nuestros propios intereses en primer lugar. Dios, este aspecto, nos muestra que así como los reformados y otros sectores de las iglesias históricas tienen este principio regulador, el pentecostalismo también tiene el suyo. El principio regulador del pentecostalismo es el amor en la comunidad. Entonces, en este aspecto es que nosotros podemos entender, ok, yo quiero hablar en lenguas, estoy en la iglesia, está cayendo fuego, todo lo que uno quiera, pero ¿y si mi hermano que está al lado no está siendo edificado? ¿No estoy siendo un poco egoísta? Ahí es donde se muestra una iglesia saludable, una iglesia en amor. El don que regula los dones espirituales es el amor. Si no, todo está siendo un jolgorio, supuestamente todo viene de Dios, pero hay personas que no están siendo edificadas, entonces hay bastante egoísmo en este aspecto. Pero al mismo tiempo, Dios levantó a hombres para la edificación espiritual, moral y doctrinalmente a la iglesia local, la cual es el edificio de Dios según 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Si la iglesia es el edificio de Dios, los ministros son los arquitectos. Versículo 9. El fundamento ya fue puesto, que sabemos que fue Jesucristo por medio de los apóstoles, el versículo 11. Y al mismo tiempo también toman parte de la edificación. Por esta razón, Pablo hace una advertencia a los dirigentes de hoy en día. Cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Entonces, en este aspecto es que nosotros debemos entender que hay una cuestión de mayordomía en cuanto a los dones. El apóstol Pedro exhortó a la iglesia acerca de la administración de los dones. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo de 10 al 11. Utilizó la figura del mayordomo porque antiguamente era el hombre el que administraba la despensa y tenía la total confianza de un patrón el cual estaba siendo empleado. El mayordomo adquiría los recursos, velaba para que no se agotaran y los distribuía para la alimentación de las familias. Entonces, ¿qué significa esto? En este aspecto es que nosotros debemos entender que los mayordomos de la obra de Dios deben alimentar a la familia de Dios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, Efesios capítulo 2, versículo 19. Y esto es un palo para los líderes. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios, da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Esto es un llamado de advertencia a los líderes, los pastores. Deben empezar a tener cuidado con la forma en que dirigen la iglesia. ¿Por qué? Porque puede haber todo una cuestión espiritual, hablan en lenguas y es todo muy bonito, pero ¿es de acuerdo a lo que Dios quiere? La libertad en el espíritu no significa descontrol. Por eso Pablo advierte que debe haber un orden y una decencia. La libertad en el espíritu significa verdaderamente yo estoy teniendo algo del espíritu, pero como Pablo dice, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces, en este aspecto, los líderes, aquellos que son mayordomos, más que nada, aquellos que dispensan la obra en la iglesia, deben tener cuidado y poner a la palabra por encima. Ok, estamos siendo edificados, pero vamos a bajar, vamos a tomar un momento, y esto es algo bíblico, y no por eso vas a ser frío, no por eso vas a cortarle la libertad al espíritu, o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque si el mismo Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras escribió esto para nosotros, es el mismo Espíritu Santo que quiere que tú te fijes en las Escrituras para llevar la edificación del cuerpo de Cristo de manera ordenada y decente en tu congregación, para que verdaderamente puedan crecer en espiritualidad y no simplemente sean carismas y carismas y carismas, pero cero santidad, cero fruto del Espíritu. Debe haber un equilibrio. Amén. Yo me quedaría, te acabo de citar en Facebook, a ver si no te dan palo, y me encantó la frase que mencionaba de que el amor es el principio regulador de los dones espirituales en el pentecostalismo. Me encanta eso. No sé si lo tomaste de alguien más o salió espontáneo, pero esta calidad. Nunca lo había No, pensado de esa manera. eso salió de un teólogo, Antonio Gilberto, que ya en paz descanse, ya está con nuestro Señor. Él fue un genio del pentecostalismo brasileño y él afirmaba enfáticamente esto para poner un orden en la iglesia en cuanto a los dones y observando enfáticamente también tiene un principio completamente bíblico y es completamente paulino. Sí, me encanta, porque estudio en una academia reformada y esa cuestión del principio regulador del culto cristiano, algo que le dan y le dan y le dan. Nunca Después había te voy a pensado. etiquetar en un post de él que tengo y te voy a etiquetar para que lo chusmes. Perfecto. Ok, vamos con las palabras finales de hoy. Voy bien con la carga, nunca llegó al 5%. Le di una vueltecita al cable y no sé si con eso ya está cargando bien, pero vamos bien con el tiempo. Ok, vamos con si pudiera resumir en minuto y medio lo que hemos visto hoy, si pudiera dar una palabra de consejo, de exhortación. Nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo, no estaríamos aquí si no fuera por ello. Pero también creemos que es bueno hacer autocrítica antes de fijarnos y todo eso. Miren, una de las razones por las que tenemos un montón de chavalos, yo soy uno, cuando mi hermano Eliseo saque el folleto de los dones espirituales, voy a contarles la historia, pero hablo por mí y le aseguro que hablo por mucho. Una de las razones por las que nos resulta atractivo todo este intelectualismo cesacionista es precisamente por el desorden que a veces vemos en nuestra iglesia, la verdad, por el mal uso, porque también hay falsos ministros, hay gente lucrándose a costa de los dones, algunos reales, otros falsificados, pero hay gente lucrándose, aprovechándose de las personas. Eso ha existido a lo largo de la historia, lo que pasa es que uno no lo conoce y entonces
es más fácil negar y echar todo en una bolsa que hacer un sano ejercicio de equilibrio, evaluación bíblica. Entonces, debemos de hacer autorreflexión, debemos de, en nuestras iglesias locales o en los círculos de influencia que tengamos, llevar la escritura. No está divorciada la ortodoxia de la práctica de los dones espirituales en absoluto, van de la mano. Entonces, palabras que tenga en esa línea, Eliseo Jeremías. Bien, yo creo principalmente que muchas veces nos quejamos, por ejemplo, de las críticas que hay hacia el pentecostalismo, principalmente venidas de MacArthur, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner a MacArthur como ejemplo. No es el mejor, pero es un ejemplo. ¿Por qué MacArthur? ¿Por qué MacArthur? ¿Por qué MacArthur? Porque el movimiento que él inició en el año 2015 contra el pentecostalismo, el movimiento carismático, ha sido el que más ha golpeado al pentecostalismo, pero al mismo tiempo ha sido el que más lo ha hecho crecer. ¿En qué? En aquellos puntos en los cuales el pentecostalismo estaba errando. El pentecostalismo tuvo que decir, ok, nos está atacando, tiene sus bases. Algunos dijeron, no, lo que pasa es que MacArthur tiene razón por experiencias vividas, por sesgos que tenían también en su iglesia, se fueron del pentecostalismo, se fueron para el lado reformado y muchos hoy en día, y hace años mismo ya vienen regresando. Y ocurrió como un éxodo del pentecostalismo y ahora, como el pentecostalismo agarró las riendas y dijo, ok, lo que dice MacArthur en cierto sentido tiene razón, vamos a mejorar eso, y empezaron hoy un día un movimiento, no sé si llamémoslo intelectual, no me gusta utilizar ese término, me gusta más que nada utilizar un movimiento que busca crecer en la gracia y en el conocimiento de la palabra de Dios, un movimiento que tiene la palabra en sus manos, pero una palabra no simplemente que dice, es un conjunto de letras que supuestamente Dios reveló, sino una palabra viva, con fuego. Y el pentecostalismo se posicionó en este aspecto y En dijo... este punto, Eliseo Jeremías, yo quisiera hacer una intervención rápida. Miren, Sí. ni el continuismo es garantía de espiritualidad, pero tampoco el cesacionismo. Porque hablando en términos subjetivos, y tengo casi podría decir que cientos de testimonios de personas que han dado esa vuelta a la rotonda que di yo, una mala experiencia, tour por el cesacionismo, intento de instalarte, pero cuando te encontrás allá, bueno, al menos en mi caso, tuvo mucho que ver, respeto mucho la escritura y encontrarme con Gordon Fee para mí fue un antes y un después, sinceramente. Pero además de eso, cesacionismo no es garantía de integridad. Y ahí están, aquí no vamos a ahondar en eso, hay otros lugares donde pueden ir, pero no se vayan con eso de que, bueno, aquellos hacen mal uso de los dones o hacen alboroto o incluso pueden utilizar términos peyorativos, entonces eso exacerba la carnalidad. Nosotros no creemos en los dones, somos más intelectuales, somos más esto, aquello, entonces eso es sinónimo de integridad. Ahí están las evidencias, señores, ahí están las evidencias. Todos son vasos de barro. Así que, y eso ha traído de regreso a un montón de personas al pentecostalismo. Es así, amigo, es así. Porque se han encontrado mismo que la realidad en la que ellos viven, no de que en la cual estaban viviendo, en el cual había quizás casos de corrupción, en el cual los pastores no predicaban bien, también se viven movimientos que no son pentecostales. Yo he estado en una iglesia presbiteriana, o sea, la cuna de los reformados. No, eso de bautista particular es algo monótonamente moderno. Pero verdaderamente me encontré con hermanos que también tenían sus dificultades, que también hacían las cosas mal. Y es una realidad vívida. Entonces, hoy en día hay todo un éxodo de las iglesias reformadas hacia el pentecostalismo gracias a Dios, ha empezado a rever su historia, hay libros que están saliendo, se está escribiendo, hay toda una gama de personas jóvenes que están empezando a leer, a estudiar, escribir, refutar, y eso es algo buenísimo. Por lo tanto, no toda crítica es destructiva, toda crítica también puede ser constructiva. Y esto es una necesidad que como pentecostales
observemos. ¿Por qué? Porque si no nos encontramos con un caso claro. Sí. Eliseo, vosotros pensasteis mal contra el pentecostalismo, pero Dios me cayó. Totalmente. ¿Y qué es lo que sucede entonces en este aspecto? Nosotros como pentecostales también tenemos que agarrar la iniciativa, como lo venimos haciendo, y no disminuir. Antes, el estudiar teología era sinónimo de ser frío espiritualmente. Sabemos el contexto, lo he hablado muchas veces, del por qué el pentecostalismo, muchos del pentecostalismo, no todos, agarraron esa línea. Pero hoy en día las cosas son muy diferentes. Muchas iglesias pentecostales, verdaderas pentecostales, han agarrado la palabra de Dios, la teología, tienen seminarios, tienen institutos, tienen hasta centros clínicos. O sea, esa cuestión de rebajar el pentecostalismo es ya se quedaron en el fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Entonces, en este aspecto es que nosotros como pentecostales tampoco debemos obviar la crítica. Porque yo me he encontrado con pentecostales que cuando le mencionan a MacArthur, ¡hijo del demonio! No quiero nada con él porque se la pasa hablando, pero prohíbe las manifestaciones espirituales. Pero en cierto sentido las críticas que hace MacArthur han sido válidas. El problema, ese fuego extraño que menciona MacArthur, cuando se contrapone con el fuego auténtico de los verdaderos pentecostales, queda completamente apagado. Y eso es algo importantísimo que los pentecostales debemos observar. ¿Y cómo vamos a observar eso? ¿Cómo vamos a manifestar eso? La mayoría de las críticas de los antipentecostales son por experiencias vividas en ex iglesias pentecostales en las cuales ellos han ido. Por lo tanto, ¿nosotros qué debemos hacer? En nuestra iglesia local, quizás el resto no lo haga, pero yo lo voy a hacer, ser una columna, un baluarte del verdadero pentecostalismo y hacer las cosas bien. No hay mayor apologética y defensa que el testimonio del verdadero cristiano. Entonces, seamos testigos verdaderos de Cristo como verdaderos pentecostales y representando a Cristo en la mayor forma. Y recordemos una cosa, si el Espíritu Santo, el que tanto nosotros deseamos manifestar, tiene como propósito final acercarnos para glorificar a Cristo, preguntémonos cuando hay desorden en la iglesia, cuando hay cosas que no se deben hacer, ¿en qué glorifica esto a Cristo? Creo que eso es una pieza muy fundamental para que nosotros podamos decir, esto no va. Por lo tanto, vamos para adelante, sigamos adelante, siempre manifestando los dones, pero al mismo tiempo también tomemos las cosas en serio porque recordemos que estamos ante Dios grande, poderoso y que tiene misericordia de nosotros porque nos ama, pero no por eso no tenemos que tener la libertad de hacer lo que queramos y cualquier cosa. Che, el pueblo está pidiendo el programa Apagando el Fuego Extraño. La gente lo está pidiendo, le urge, hay que hacerlo. Igual nos van a odiar. Igual nos van a odiar. ¿Qué vamos a hacer? Podríamos después cuando termine esto, como bien estábamos hablando para hacer una sesión de hermenéutica, en vez de hacer eso, o hacer el tema del fuego auténtico, ¿no? Habría que empezar con una sesión que fuera exclusiva para pentecostales y es sanando tu corazón de las heridas que MacArthur causó. Sí. Una sesión de perdón, hay que perdonar al hermano MacArthur y ya después desde el perdón criticarlo para no ser tan atroz con él, pero bueno, en fin. Hermano, bueno, no sé si tenés algo más que agregar, no sé qué pasó con el teléfono, creo que estoy viviendo algo poderoso aquí porque nunca se descargó. Es la presencia del Espíritu, amigo. Definitivamente, este teléfono es pentecostal porque está ardiendo, está calientísimo, pero bueno. Yo sé que exploten. Sí, no, de pronto. Así que si ven que se interrumpe, esto no fue el arrebatamiento ni nada de eso, sino que el teléfono se sobrecalentó. Eliseo, ¿qué más puedo decir? ¿Qué viene la semana que entra? La semana que entra ya vamos a empezar con las categorías de los dones espirituales. La semana que viene vamos a tratar la primera categoría que va a estar hablando sobre el tema de los dones de revelación. Ahí nosotros vamos a hablar sobre el don de discernimiento de espíritu, sobre los dones en cuanto a revelación que Dios puede dar. Hay nuevas revelaciones. ¿Qué onda esta cuestión de el don de revelación? ¿Significa entonces que cuando Dios te revela algo, vamos a escribir un tercer testamento? Ahí vamos a estar tratándolo, virando, para que usted pueda tener un ojo claro y decir cuando alguien diga, Dios me está revelando, esto no se acomoda con la palabra,
sos un falso profeta, y ahí estar observando todas estas cuestiones. Ya en la segunda vamos a tratar los dones de poder, en la tercera, si Dios quiere, los dones de locución, y ahí le damos con todas las lenguas. Amén, amén, amén. Me emociona todo eso, estoy seguro que voy a aprender, también van a aprender los hermanos. Te cuento, yo voy a utilizar Amén. todo esto como material para enseñarlo en mi iglesia local, así que... Sí, todo tuyo, amigo. Como siempre, no hay ningún problema. No te voy a pedir derecho de copyright. No, lo de hoy va a ser un sermón. El amor como principio regulador de los dones. Sí, Me encanta, me encanta. Necesito leer ese artículo. Gracias, hermano. sí, De te verdad. lo voy a pasar. Yo Es agradezco, cortito, pero es muy lindo, sí. yo No, por favor. agradezco tu amistad, número uno. Bendigo a Dios por tu vida. Y segundo, por el conocimiento que Dios te ha dado y porque ha sido un portal para... Bueno, como bien nuestro amigo se nos fue, como bien dijo, no fue el arrebatamiento, el hermano es amilenialista, aunque él cree también el arrebatamiento, pero como una posición post-tribulacional. Así que, bueno, queridos amigos, hermanos, ya nos despedimos. Dios los bendiga, los cuide, los guíe. Recuerden que Jesús salva, cura, bautiza con el Espíritu Santo y está pronto por regresar. Y nos estaremos viendo, si Dios quiere, el lunes que viene. Así que denle para adelante.